Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué no voltea a ver a su hermano que está atrás y le vuelve a saludar y le dice: hola, Dios te bendiga, gusto verte. Sonríe, Cristo te ama. Dile así, hermano, ¿sale? ¿Cuántos saben que Cristo nos ama? Amén. Cristo nos ama, hermano, a pesar de lo que somos, a pesar de que las luchas, las pruebas, Cristo nos sigue amando, ¿verdad? Eso es así, el Señor es fiel. Y bueno, conforme lo que estábamos cantando acerca de la fidelidad del Señor, pues lo único que nos toca hacer es obedecerle y cantarle al Señor que le amamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué no me acompaña Mateo? Vaya a Mateo capítulo 7. Vamos a tratar de, en esta última parte voy a tratar de hacer 3 predicaciones para terminar el mes de octubre, que viene siendo, esta es la parte 1 de Mateo capítulo 7. Ya vamos a terminar el Sermón del Monte. Estuvimos viendo la semana pasada de los falsos profetas, guardaos de ellos, pero en el versículo 21 estuvimos viendo que no todo el que me dice Señor, Señor, pero entramos al versículo 24, que es lo que vamos a ver y lo vamos a separar en 2 partes, y luego la última predicación va a ser el desenlace de este Sermón del Monte. Pero acompáñame en el capítulo 24, por favor. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra de Dios así, siendo un sermón continuo. Dice la palabra así, 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé, diga conmigo, a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y esta casa ¿qué pasó? No cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Apúntele ahí, la roca, porque en la roca no cae. Pero dice el 26 conmigo: pero cualquiera que me oye estas palabras y ¿qué? No las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con esa casa? Se cayó. Pero lo que termina, hermanos, es algo triste o algo que impacta, porque dice que fue grande su ruina. Cierre sus ojos ahí en su lugar y póngame en las manos del Señor, y que el Señor hable a nosotros en esta tarde, y que sea su palabra y su Espíritu Santo hablando a nuestra vida, y que podamos menguar para que Él crezca en esta tarde. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Ruego, Dios Padre, para que tu presencia sea en este lugar con cada uno de mis hermanos, con nuestra vida, Señor. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo se manifieste y se glorifique en nuestros corazones, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, Señor, para que tu nombre sea enaltecido, Padre. Ruego, Dios, por los oídos de mis hermanos, que tú los prestas, Señor. Y aquí está este siervo inútil, para que tu palabra, Señor, solamente sea esparcida, Señor, y caiga en terreno fértil, Señor, y que dé fruto a 30, 60, 100 por uno, para la honra y gloria de tu nombre. Y el pueblo del Señor dice: amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Fíjense que hay un versículo paralelo, y en Lucas lo podemos encontrar. También se encuentra este pasaje, Lucas 6:46, que habla de este pasaje también. Pero para iniciar esta primera parte le he puesto sobre la roca o arena, parte 1, prudentes o insensatos. Y es a veces lo que tenemos que ver, la parte de los prudentes, porque así empieza el texto, con los prudentes, con las personas que son prudentes al hacer algo o al actuar. Pero en el versículo paralelo, en Lucas capítulo 6:46, si gusta acompañarme rápidamente, Lucas 6:46 dice así: ¿por qué entonces se molestan en llamarme Señor, Señor, si no hacen lo que digo? Les pregunta. Les daré el ejemplo de alguien que viene a mí, oye mis instrucciones y las sigue. Esa persona es como el hombre que construye una casa, Lucas 6:47. Cava un hueco y establece allí el fundamento sobre la roca sólida. Estoy en otra versión. Dice: cuando se desbordan los ríos y las aguas golpean contra aquella casa, la casa no se daña porque está bien construida. Pero la persona que me oye
pero no hace lo que yo digo, es como un hombre que construye una casa sin fundamentos. Cuando la creciente viene contra la casa colapsa de inmediato, o sea, no dura mucho, o más bien rápido, y queda completamente destruida. Una vez más, hermanos, Jesús pone la diferencia entre lo falso o el falso cristiano y el verdadero. Acuérdese que estamos viendo todo eso. Ahora, mediante la comparación de un hombre prudente, diga conmigo prudente. ¿Qué es usted, prudente o imprudente o insensato? ¿Qué piensa? ¿Cómo se cataloga usted? ¿Y sabe cómo vamos a ver esto? En los 43 años, no, perdón, ya me fui. 42 años, ya me estaba robando un año. En los 42 años que tengo de vida y los primeros 15 de niño, de bebé, no se crean. Los primeros 7, 8, pues bueno, cometemos muchas cosas que son imprudentes, ¿no? Siempre aprendiendo, inmadurez, pero ya llega una edad de los 12, 13, 14, donde empieza a tener uno conciencia de tener cosas en la vida en la cual tener prudencia, educación. No andan los papás ya a veces, bueno, algunos andan todavía a los 30 y andan los papás sobre uno, ¿va? Niño, compórtate. No todos, pero algunos. Siempre tratando de educarnos en esa parte, pero siempre tendremos la imprudencia o de ser insensatos de nuestra manera de vivir. Pero más cuando llegamos al camino de Dios y del Evangelio. Mediante la comparación de estos hombres que aparecen aquí en Mateo capítulo 7, es que esto hace la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Entre aquel que viene y me dice, yo soy cristiano, ¿y cuándo? No, yo soy cristiano de cuna. ¿Sí saben qué es cristiano de cuna? O sea, de nacimiento. Fíjense, ya se catalogan cristiano de cuna, porque piensan que haber nacido en un hogar cristiano ya lo hace automáticamente cristiano. Y eso es una mentira que no sé, a la generación se la ha metido, porque no se nace siendo cristiano, sino eso viene por parte de la gracia de Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, vemos nuestra, como decía el hermano hace rato cuando leía el texto, o cuando expresaba nuestra miseria, la necesidad que teníamos de ser perdonados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. No es que se herede, eso no se hereda. Y el que no escucha atentamente a Dios entre los cristianos y el no cristiano para atender su consejo, dice la palabra que es un insensato. No lo digo yo, la palabra lo dice. Todo el libro de Proverbios, ¿sí han escuchado el libro de Proverbios? Mira, acompáñenme rápidamente a Proverbios. Los jóvenes estuvieron viendo este pasaje que es muy bonito, Proverbios capítulo 1. Es rápido, es simplemente, pero fíjense cómo el proverbista hablaba estas palabras y él decía sabiamente con respecto a esto. Los proverbios de Salomón, hijo de David, capítulo 1, dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones, ¿qué, hermanos? Prudentes. Proverbios capítulo 1. Por eso le digo, ¿cuántos nos consideramos prudentes en nuestra vida? Y dice, si queremos entender sabiduría, porque vamos a ver en el versículo 7, pero dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. Pero el versículo 7 es hermoso, cuando dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso el mundo está como está, porque han desechado a Dios. Por eso el que no escucha atentamente a Dios para entender o atender su consejo, Proverbios nos dice por qué, porque no hay temor a Dios, se ha perdido el temor. La verdadera sabiduría está en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ante las palabras de juicio pronunciadas por Cristo, quien no temerá y glorificará su nombre, todo verdadero cristiano, los que nos catalogamos y nos ponemos la etiqueta de yo soy cristiano o yo soy un cristiano allá afuera, todo verdadero hijo de Dios no puede hacer otra cosa más que temer a su Señor y su Dios. ¿Cómo? Atendiendo a su voz. Esto es usando esta ilustración que nuestro pasaje nos va a dar en esta tarde, edificado sobre la roca. ¿Estamos? ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Todos estos años, vamos a ver, cuando terminemos el pasaje, vamos a ver sobre qué hemos estado edificando. Porque a veces nuestros ídolos se vienen abajo.
porque estábamos dependiendo de algo y no de Jesús. Pusimos un fundamento o pensamos tener un fundamento estable y fuerte y todo se nos viene abajo. La familia, teníamos como ídolos a nuestros padres y de repente ¡pum! O al abuelo o a la abuela o a la esposa o al esposo. ¿O qué decimos? A veces quitamos la honra al esposo en casa y ponemos al hijo antes o a la hija antes del esposo. ¿Estamos? Todo eso a veces se derrumba, hermano, porque nuestro fundamento está mal puesto. Hoy, mis amados hermanos, tenemos un llamado del Señor que nos hace en esta tarde para que edifiquemos sobre la roca. ¿Sobre qué? Eso, sobre la roca. Y que prestemos atención dónde estamos edificando. Edifiquemos sobre la roca, hermanos. Aquí Mateo está hablando en el capítulo 7 sobre lo primero que nos advierte. Acuérdense que estamos viendo ya advertencias y vamos a Mateo 7. Pensamos que hay dos puertas, ¿se acuerdan? Y nos advierte, nos empieza a advertir y todo lo que hemos estado viendo. Hoy en día todos los seres humanos quieren lograr algo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? No, yo quiero lograr esto en mi vida. Algunos, no, yo quiero ser ciudadano de este país, quiero alcanzar la residencia, vine para triunfar a este país. Hablando de este país, no estoy hablando de nuestro país natal, pero hablando de venir, porque vamos hacia adelante, hacia una vida mejor, decimos. Todos los seres humanos quieren lograr algo en esta vida, no sé cuál sea tu meta, tu propósito, pero todos queremos alcanzar algo, todos quieren determinadas cosas y trabajamos por ello. El Señor Jesús nos ilustra su enseñanza por medio de la comparación entre dos tipos de personas. ¿Cuántas? Dos. ¿Sale? Dos tipos de personas, no hay tres. Hay solo un camino que lleva al cielo y otro camino que lleva al infierno, y es todo. No hay un tercer camino. Hay dos tipos de personas, hay dos caminos, lo hemos estado viendo, que construyen dos tipos de casas. Si usted se da cuenta, hay dos tipos de personas y dos personas que construyen dos tipos de casa y en dos fundamentos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Luego entonces, ¿qué espera el Señor de su audiencia, de todos los que escuchaban? Así como usted está aquí escuchando, con Jesús cuando dice estas palabras había gente que escuchaba. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Usted piensa que al venir a escuchar aquí y sentarse es como vine, escuché otro sermón, me voy? Si Dios te trajo aquí, no fue una convocatoria, fue una invitación, sí, pero es el Espíritu Santo el que nos trae a congregarnos, es porque Dios espera una respuesta de nosotros. Una enseñanza nos da para que podamos responder prudentemente, no insensatamente, a lo que Dios tiene para esta tarde en tu vida. Precisamente que edifiquemos sobre la roca es lo prudente y lo sensato. ¿Cuántos dicen amén? En toda tu vida, o desde que el momento te presentaron a Cristo y te entregaste tu vida, decidiste darle tu corazón a Cristo, el Espíritu Santo te toca y dice: yo necesito esa paz. Es lo prudente y sensato. Fíjense que Jesús habla de dos hombres, como dijimos, así como hemos hablado en los versículos pasados, Dios y las riquezas, así como hemos hablado de dos señores. No puedes servir a dos señores, no puedes entrar por una puerta y luego regresarte y entrar por la otra. Hay dos puertas, hay dos caminos. Vimos también que hay dos tipos de árboles, ¿se acuerdan? Un árbol que da buen fruto y el otro árbol que da malos frutos. Y ahora en el desenlace de este sermón, Jesús habla sobre un hombre sabio. Es el que oye la palabra y la pone en práctica. ¿Sale? Por eso digo, ¿cómo está tu vida? Oyes la palabra, tú dices, ya sé lo que tengo que hacer, pero pasan 10 años y no los ha hecho. Entonces eres ya no nos gusta responder. ¿Somos prudentes o insensatos? Porque decimos escuchar a Dios y Dios a veces te susurra. A veces te trae una palabra y te repite, y a veces te ha tomado por 5 años Dios con la misma palabra, porque Dios es paciente y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dios es grande y rico en misericordia, pero Dios, hermano, en todo tiene su tiempo. Como el tiempo en el diluvio, Dios tuvo su tiempo. Y todos aquellos que ignoran la palabra y no la quieren obedecer, hermanos, Dios tiene su tiempo. Porque también, así como hay un hombre sabio, el que oye la palabra y la practica y la pone en práctica, bueno, Dios honra a esas personas y Dios bendice a esas personas. Pero hay un hombre insensato, el que oye la palabra pero no la vive. Y ahí es donde se muestra la diferencia de un verdadero cristiano y de uno que no es cristiano. Y hay una pregunta: ¿está nuestra vida verdaderamente fundada sobre la roca o ha sido tu vida fundada sobre la arena? De esta primera parte vamos a hablar sobre el prudente,
La segunda parte vamos a hablar sobre los insensatos el próximo domingo y luego el final del sermón, que Jesús lo cierra de una manera magnífica. Las pruebas de la vida lo harán evidente. Toda tu vida va a ser una evidencia de que si has estado sembrando o edificando, tu vida sobre la roca. Si hemos vivido una religiosidad, ponte a ver cómo está tu vida. ¿Es religioso? Bueno, los que tenemos 10, 15, 20 años, ¿cómo está tu vida? ¿Es una vida religiosa? ¿Solo vienes para cumplir? Solo, bueno, si puedo voy, si no puedo no voy, si puedo cumplo con esto que el Señor me manda, que mi carácter, no, es que yo así nací y así me voy a morir. Cuando la Biblia nos habla que nosotros vamos a irnos asemejándonos a la semejanza, válgame la redundancia, ¿de quién, hermanos? De Cristo, ¿no? Es lo que quiere alcanzar Dios con nosotros, que nos asemejemos más a Cristo. Pero no vivimos como Dios manda, el religioso. Entonces todo se desmoronará ante el menor problema. La menor situación o la mayor, todo se desmorona. Pero si uno pone en práctica la palabra de Dios, ninguna circunstancia negativa nos moverá porque estaremos firmes. Y tenemos una nube de gran testigos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde pusieron su vida fundada en la roca y aún así perecieron, murieron, fueron atribulados, le fueron quitados todos, pero su vida estaba fundada en Cristo porque ellos eran peregrinos de este mundo. Amén. Entonces, ¿estamos fundados o no? El mensaje final, hermanos, del Sermón del Monte es simple. Dios nos llama a vivir su palabra, no solo a escucharla ni recitarla de memoria, oír a lo mejor, y no lo digo con todo respeto, a empaparnos de teología y de mucho instituto, que es bueno que se prepare, porque muchos dicen, es que la letra mata, ¿para qué te metes a estudiar? Y prohíben a sus miembros o a la iglesia que vayan y se metan a estudiar. No, a mí la revelación del Espíritu, dicen ellos. No, si puedes estudiar, sí, pero ¿sabe cuál es el problema con los que queremos ir a estudiar y vamos a estudiar? Es que Dios nos demandará más, nos va a demandar más, porque entre más iluminación tenemos, más práctica debemos de tener. ¿Dicen amén? Más. ¿Para qué manda usted a la escuela a sus hijos? Para que aprendan. Y usted diga, no, pues yo terminé primaria, y usted lucha, se desvive, se para temprano en la mañana para que diga, para que mi hijo termine la high school. ¿Sí o no? Para que no sea igual que yo. Yo solamente aprendí el ABC y eso y ya no supe más, pero que mi hijo sepa matemáticas y que mi hijo sea un doctor. ¿Sí o no? Porque se le va a exigir más. Fíjese que esta parte, en el mensaje final del Sermón del Monte, Dios llama a vivir su palabra. No solo escucharla ni recitarla de memoria. El Señor nos la dio para ponerla en práctica. Fíjense que algo bien curioso, un ejemplo de allá afuera, que es bien curioso que alguien tenga todo para poder sacar una licencia, saca la licencia, hace un examen, se prepara, estudia y luego después tiene el otro examen que es de manejo y maneja bien y todo, va y tiene dinero y se compra un carro último modelo del año, hizo todo, pero el carro lo tiene metido en un garage porque no quiere manejar. Suena ridículo, ¿verdad? Suena como que o sea, te preparaste pero no lo quieres manejar, no quieres poner en práctica lo que ya estudiaste, lo que pasaste en el examen y todo, y no quiero manejar porque no quiero ser responsable e herir a otras personas y no quiero cumplir la ley. Otros dicen, no quiero cumplir la ley, no me gustan las leyes, no me gusta seguir las órdenes. Bueno, entonces, imagínense, un pensamiento, es algo, una pequeña ilustración. Fíjense que Santiago, acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y ahí mismo Santiago lo dice, luego nos vamos a saltar al 4:17. Fíjense que Santiago, hablan y dicen que era el hermano de Jesús. Claro, era hermano, Santiago vio la vida de Jesús. Y acuérdense que en los evangelios se menciona que sus hermanos aún no creían en él. Pero qué tremendo que la vida de Jesús impactó a su familia. Y es lo que a veces cae sobre nosotros. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de ¿qué? De la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismo. No lo digo yo, lo dice Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante, otra vez, fíjense que como que se la aprendió bien a Jesús, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse,
inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Es otra versión. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, o sea, que cumple, que trata de quedar bien con el dueño, que trata de quedar bien con aquel con el que escuchó las palabras. No es quedar bien con el pastor, con el ministro, con el líder, es quedar bien con aquel que es el verbo, y el verbo fue hecho carne, y el verbo es Dios mismo, Jesucristo. Es quedar bien con él, es vivir para él, es entregar nuestra vida para él, es darlo todo por él. Y dice, y permanece en ella, este será bienaventurado en lo que cree. ¿Así dice su Biblia? Bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo somos? ¿Somos prudentes o imprudentes o insensatos? Santiago 4, versículo 17, porque aquí viene lo más duro. Diga conmigo, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. ¿Qué prefiere hacer usted? Lo bueno, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, Santiago 4:17 dice esto: ¿por qué es pecado si sabes hacer lo bueno y no lo haces? Muchos de nosotros podemos decir, sí sé lo que tengo que hacer. ¿Te cuenta como pecado si sabes que tienes que hacer lo bueno y no lo haces? Sé que tengo que pedir perdón, sé que tengo que perdonar, pero no lo haces. Pero ya lo dije, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Sí me explico? Ese cuando su corazón está lejos es que de labios te perdono o perdóname, pero mi actitud no cambia. Mi actitud está lejos de volver a tener una relación contigo, hermanito o hermanita. O sea, de esa condición habla el Señor. Por eso el Señor decía, cuando vayas al altar o cuando vayas al templo y traigas tu ofrenda, el Señor no le interesa el dinero, hermano. Fíjese que primero le dice, ve y deja tu ofrenda a un lado. O las ofrendas, vamos a decir, bueno, el dinero, en aquel tiempo traían sus ofrendas cargando, traían sus corderitos y todo. Ve y deja tu ofrenda a un lado. ¿Y qué dice? Ve y reconcíliate, ¿no? O sea, ve y ponte a cuentas con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano, con tu familia, con aquel que no deja que tus oraciones, en cierto sentido, porque no has dejado ir eso. El mensaje de Jesús a lo largo del Sermón del Monte es exhortarnos a vivir la fe en una forma real y profunda, no superficial ni por apariencia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. ¿Por qué? Primera de Juan, San Juan lo habla y lo dice: podemos estar seguros de que conocemos si seguimos sus mandamientos. Todo el que dice, a ver, ¿cuántos conocen a Dios aquí? Nadie nos atrevemos a levantar la mano, ¿sí ve? Nadie. ¿Sabe quién es el único que se dice? Bueno, el que nos conoce bien y perfectamente es Dios. Él es el único que se levanta la mano y dice, yo te conozco bien. Pero ¿sabe que hay siervos, hay siervas de Dios, hijos de Dios que conocen al Señor? Juan dice, yo conozco a Dios, pero no hace su voluntad, es mentiroso. ¿Lo tiene ahí, hermano? Primera de Juan 2, 3 al 6, perdón. Podemos estar seguros de que lo conocemos si seguimos sus mandamientos. ¿Ve que sí se puede conocer a Dios? ¿Cómo? Conociendo y siguiendo sus mandamientos. Porque todo el que dice yo conozco a Dios y nos jactamos en un púlpito, en una clase o yo qué sé, muchas cosas, pero ¿dónde está? ¿Se acuerdan que decimos los falsos profetas? Aquel que se viste de oveja pero por dentro es ¿qué? Lobo rapaz. Usted no conocía a Dios, decía a lo mejor conocerlo, pero dice, pero no hace su voluntad, porque decía, por sus frutos los van a conocer. Es mentiroso y no tiene ¿qué? La verdad. Pero los que siguen la palabra de Dios permiten que su amor llene sus corazones por completo. Así es como sabemos que vivimos en Él. ¿Cómo sabemos que vivimos en Él, hermano? Porque permitimos que su palabra more en nuestro corazón y los llene por completo. Todo el que dice vivir en Él debe vivir como Jesús vivió. ¿El estándar es bajito? No, el estándar no es alto, sino es un lugar que nosotros, tú y yo, sin Cristo nunca lo vamos a alcanzar. Pero con Cristo todo es posible. Amén.
porque Él ya venció, Él vivió esa vida que tú y yo no vamos a poder vivir si no es por obra de su Espíritu Santo en nosotros. Fíjense que la prudencia de la que se nos habla o hemos estado hablando nos indica que para construir hay que pensar cuidadosamente también. Hay que considerar las situaciones ciertamente que pueden sobrevenir a nuestra vida y asegurarse de estar preparado para afrontarlas, y solamente en Cristo se pueden afrontar. Seguro llevará más tiempo, a lo mejor, más esfuerzo, más dedicación, porque hay que ahondar, hay que buscar, hay que cavar para encontrar la roca y puedas plantar tu casa, puedas fundar tu casa sobre la roca. Pero es la única manera de realizar una construcción segura y con buen cimiento, que dé firmeza a la edificación completa. Vivimos hoy en día, o desde hace muchos años, en medio de una raza caída, un mundo sujeto a la esclavitud. Me acompaña a Romanos capítulo 18, versículo 19. Romanos capítulo 18, verso 19 al 22. Fíjense cómo Pablo lo declara así y lo dice y nos lo escribe. Toda la creación espera con paciencia. Es otra versión también. Solamente sígame con su vista ahí en su Biblia. Romanos 8:19. Toda la creación espera con paciencia, anhelando que Dios se revele a sus hijos, porque Dios permitió que fuera frustrado el propósito de la creación, pero la creación misma mantiene la esperanza puesta en ese momento en que se liberará de la esclavitud de la degradación, o sea, del pecado, y participará de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación clama con anhelo, sufriendo dolores de parto hasta hoy. Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea, desde la caída hay un momento difícil donde la gente a veces no sabe si construir prudentemente en su vida o dejarse llevar por todo viento de doctrina, que doctrina no tiene tanto que ver con respecto, bueno, sí tiene mucho que ver con la palabra, pero también cualquier pensamiento que quiera meterse y se cuele por las escuelas o es más por el teléfono de tus hijos, ¿no? O sea, de que lo tuyo es tuyo. No sé si han visto, si han sido observadores, a nuestros hijos les tuvimos que enseñar a compartir, ¿sí o no? Y más cuando son los primeros, porque si no se agarran a bofetada todos. No, esto es mío y es mío, y les tenemos que enseñar a compartir, ¿sí o no? Ya cuando viene el segundo, ya el niño como con recelo, y más si lo chipileamos a los primeros, pues ahora hay que nivelar la balanza para pues tratarlos igual y que comparta. Fíjese, todo lo que esta humanidad está sujeto a ese tipo de cosas, expuestos al dolor. ¿Qué me dice? Expuestos a la enfermedad. Esta humanidad caída, las tragedias, la muerte. ¿Cómo podemos vivir en un mundo así, hermanos? Siendo prudentes y obedeciendo la palabra de Dios. Es todo. Nada más que a veces no nos gusta. A veces nos gusta que mejor nos digan cómo vivir, que Netflix nos diga cómo vivir en las miniseries que hay ahí, ¿no? O sea, todo eso. ¿Qué sentido puede tener nuestra vida en medio de todas estas situaciones? Porque la muerte es segura. Todos nacemos, pero una vez, o sea, a veces hay situaciones difíciles de entender, pero solamente Dios sabe por qué pasan las cosas. ¿Cómo podemos edificar nuestras vidas, nuestras familias con sensatez, pero con prudencia? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Amén. Solo con la palabra de Dios. Si no, hermanos, todo se nos va a caer. O, hermanos, se te está cayendo todo. O antes de que se te caiga todo, agárrate fuerte y obedece la palabra. Sabemos que, pues, escuchando atentamente las instrucciones para edificar, sabemos que para construir un edificio, hermano, hay que seguir ciertos alineamientos, ¿sí o no? Los que son contratistas o han trabajado en construcción, bueno, los que han visto lo que está pasando aquí enseguidita, fíjense todo lo que tienen que hacer, tienen que escarbar para poder meter todo lo que están haciendo. O sea, cuesta trabajo, pero hay ciertos alineamientos que cumplir con ciertas normas. Pero cuando hablamos de normas, hermano, a muchos no les gusta reglas. El hermano Alex se para aquí y da unas reglas para nuestros hijos, da unas reglas para los maestros, da unas reglas de poner su teléfono en vibrador y todo, y de repente ring, ring, suena, ¿va? No nos gusta. Lo sugieres al entrar, le dicen, sí pueden ocupar los lugares de acá, y no nos gusta, o no nos gusta seguir regla, o a veces nos enojamos porque el tránsito está ahí, o el problema es cuando vamos rápido al trabajo y está la zona escolar, ¿verdad?
Y ahí es el problema. No sé cuántos de ustedes le hayan dado tickets por zona escolar, pero porque en vez de pararnos temprano y evitar eso, pues vamos allí, rompiendo normas. Tampoco se puede edificar de cualquier manera o en desorden. No podemos poner el techo de la casa o las ventanas sin antes haber puesto, ¿qué, hermano? El fundamento, ¿sí o no? O sea, no empiezas con el roofing y luego pones la base de cemento. Hay pasos que seguir e instrucciones que escuchar, como Mateo nos habla del hombre prudente. Con atención, el hombre prudente escucha atentamente las instrucciones que debe seguir, pues está interesado en edificar bien. Acuérdense que Mateo ahí mismo dijo: entrad por la puerta estrecha. Pero nosotros queremos entrar, siendo cristianos, por la puerta ancha. Yo hago lo que quiera, yo vivo mi vida como quiera. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Ha escuchado gente así? A veces yo a mi esposa se lo he dicho: a mí no me tienes que venir a decir lo que tengo que hacer. Ah, no. Ay, no se crean. No se crean. A veces pasa así, hermanos. O en el trabajo. Hablaba yo con alguien y le decía: oye, a lo mejor tal persona necesita un trabajador y necesita, ¿le puedes prestar el tuyo? Dice: no. Dice, sí, yo lo tolero a esta persona, pero él no le gusta seguir orden. Le digo: ¿y cómo lo mantienes? Le digo: porque lo dejo. Ahí lo dejo que haga y deshaga y todo, pero no lo ocupo para otras cosas. Yo me enteré: wow, qué tremendo. Dice: no, él no te va a seguir orden y lo único que va a hacer esa persona es que te va a dejar la pala ahí y se va a ir. Qué curioso, ¿no? Le digo: ¿y cómo subsiste así? Dice: no, pues. Pero dice: ¿sabes qué? El problema es que soy una persona adulta, ya no quiero aprender. Digo: ok. El problema es cuando es joven y entra en esa rebeldía. ¿Cuántos están pasando por eso? Todos pasamos por eso, en la rebeldía. Algunos tenemos 40 y todavía seguimos rebeldes. El verdadero creyente, hermano, está interesado en escuchar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y su prioridad no son las cosas. ¿Cómo está eso? Que pueda hacer por Cristo. Fíjense que a veces muchas de las cosas nos desdechamos por decir: ¿qué tanto puedo hacer por Cristo? Sino su relación con Cristo. ¿Cómo es esto? El verdadero creyente, lo repito, está interesado en escuchar a Cristo, y su prioridad no son las cosas que puede hacer por Cristo, sino su relación con Él. Acordémonos de los pasajes que ya vimos el domingo pasado, de los falsos, que Jesús mismo le dijo contundentemente: nunca os conocí. Porque a lo mejor han de haber escuchado de Cristo, pero eran hacedores de maldad. Apartaos de mí, le dijo, hacedores de maldad. Por eso dedicamos tiempo para escuchar a Cristo y su palabra. Porque ahí mismo en Mateo capítulo 7 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Primero hay que escuchar, ¿sí o no? Para hacer algo, hacer una encomienda o lo que te manden a hacer, tienes que poner atención. Fíjense que ahí tenemos algo. Mi esposa siempre me dice: César, es que a veces no me pones atención. Escuchamos, oímos, pero no lo hacemos atentamente. ¿Cuántos de nosotros nos encargaron 2 kilos de tortilla y trajimos 1? Solamente yo. Me las venía comiendo en el camino. No se crean, lo otro se iba para las maquinitas. Los que se acuerdan, los que son de mi tiempo: ve, niño, vete por 2 kilos de tortilla. Y llegaba con 1. No, tú me dijiste 1, no, eran 2. Lo otro se fue en las maquinitas o en los videojuegos. Fíjense que a veces no ponemos esa atención, y a veces eso es lo que pasa con nosotros, de no poner atención y no escuchar la voz de Dios. Y más cuando decimos: el Señor me tiene hablando 5 años esto, y decimos: ¿quién tiene la culpa, Dios o uno? ¿Quién la tiene? Y tú a veces dices: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? ¿Y por qué? Y ya, ya nos llueve sobre mojado, y aún así no nos rendimos en la voluntad de Dios. No sé por qué. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, es decir, procura poner atención a la palabra que Dios le está dando y dándole la mayor importancia en muchas situaciones. Y siempre antes de corregir a tu neighbor o a tu vecino, Él quiere corregirte a ti. Amén. Siempre. Porque siempre estamos dispuestos. Yo ahorita puedo estar pensando: Señor, háblale a mi esposa, pero tiene que salir de acá, ¿sí o no? De aquí, de nosotros primero. O estoy aquí para decirle por mi hija, o por mi hijo, no, es que Dios primero nos habla a nosotros, porque quiere corregir primero nuestra vida para ser hijos obedientes.
Al escuchar la palabra de Dios es clave para el creyente, el que se dice ser cristiano. De hecho, Pablo dice que esto ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? En Romanos 10:7 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene el cristiano para vivir su vida? La palabra de Dios. Obedecer, escuchar, obedecer, escuchar, obedecer. Si no hacemos eso en nuestro trabajo, no duramos una semana. Escuchamos instrucciones, no las seguimos y te dicen: ¿sabes qué? Ahorita mi trabajo está tranquilo, ahí te hablo para la otra, ¿no? ¿Sí o no? Y eso es lo que pasa a veces. Ahí te hablo, ahorita está muy bajo el trabajo. ¿Y por qué? Porque a veces no seguimos órdenes, no sabemos. Sin embargo, el hombre prudente no solo presta atención a la palabra de Dios, sino que también la lleva a práctica. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, persevera. Fíjense que encontré esta parte: mas el que mira atentamente, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera. Y perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. ¿Cuántos de nosotros, y a veces me incluyo más bien, mi esposa aquí, mi hija aquí, comenzamos algo y no lo terminamos? ¿Les ha pasado eso? Comienzas, dices: voy a comenzar este proyecto y todo, y no lo terminamos y lo dejamos a medias. Bueno, Dios no deja a medias nada, pero también nosotros a veces empezamos porque todo queremos que Dios haga toda la obra, y Dios hizo la obra perfecta y magnífica de nuestra salvación. Ahora nosotros debemos de perseverar en la fe, de perseverar en nuestra actitud y de querer cambiar, ciertamente. Pero también habla de esto: perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Pero me voy más a la actitud. Permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de tres cosas. El perseverar, por eso yo cambié esa palabra. Yo digo: César, tú le echas ganas en el trabajo, pero en la fe no se trata de echarle ganas, se trata de perseverar. Porque en la perseverancia, hermano, vamos a ser tentados, a pesar de la tentación, a pesar de la oposición y a pesar de la adversidad. Tienes que perseverar, no echarle ganas. El cristiano persevera en la fe, porque termina diciendo así: y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, otra vez dice Santiago, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Las consecuencias de poner en práctica la palabra de Dios trae sobre él una bienaventuranza. Y bienaventurado es alguien dichoso, contento, feliz. Pero ve al hermano, ve a la hermana que siempre está frustrado, siempre no sabe qué es lo que le pasa, no hay paz, no duerme tranquilo, no haya un sosiego en su vida. Digo, yo diría a mí mismo: examínate, examíname, oh Dios, y ve, y de todo eso lo que hay escondido y lo que yo a veces quiero ignorar, muéstramelo, porque tu palabra es luz a mis pies. Por eso Santiago dice esta parte. Esto concuerda con las palabras de Jesús al decir que aquel que decide construir su casa sobre la roca, éste permanecerá aún en medio de las grandes tempestades. Hermanos, si somos verdaderos cristianos, pero si nos decimos discípulos de Cristo, si eres una persona prudente que quiere edificar su vida sobre la roca, debe estar escuchando usted atentamente las instrucciones de la palabra para edificarla. Al igual, me queda claro que, muy claro, ahí por el libro de Éxodo, si usted se recuerda, me queda muy claro a mí que Moisés siguió claramente las instrucciones de hacer algo. ¿Se acuerdan que Dios les ordenó? Cuando salieron del pueblo, de la ciudad de Egipto, pasaron un tiempo y Dios le dio unas instrucciones de hacer ¿qué? Para que Dios habitara ahí, un tabernáculo, ¿no? Y Dios puso las instrucciones, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan, no? Los que hemos escuchado, ahí vas a hacer esto, vas a levantar este tabernáculo. En Éxodo 40 usted lo puede leer. Me llama la atención de todo este capítulo, todas estas palabras, pero me llama la atención el desenlace del capítulo 40, que dice así: así como Jehová había mandado a Moisés. O sea que Moisés, ¿qué hizo? Obedeció. Pero también me llama la atención otro pasaje, ahí por Génesis capítulo 6, versículo 11. ¿Sí lo han escuchado? Un gran diluvio, ¿no? O sea, el gran diluvio, que era Noé.
Al igual me queda claro que el mismo Dios de Moisés, o el mismo Dios de Noé, le habló a Moisés, porque fue antes, pero mandó y ordenó a Noé a construir un arca. Y lo que me llama la atención del 6:11 en adelante, o todo el capítulo 6, dice que y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y ahora nosotros tenemos a Cristo, el cual puso el ejemplo de vida. ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Obedecerlo y hacerlo. Amén. Que no nos guste, a veces no nos gustan muchas cosas. Debemos de seguir las instrucciones para edificar. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, dijo Santiago, lo que vimos arriba. No basta solamente oír, sino escuchar atentamente para obedecer. Asistir al culto o venir usted a una predicación no es todo lo que hace el hombre prudente, ¿ok? No es todo, porque aquí son solamente 2 horas. Si viene el jueves son 4 horas, y si va el martes a la oración son 5 horas y media, y si van con las mujeres un total de 7 horas y media. La prudencia, vivir prudentemente, es afuera, es en casa. Ser prudente, alguien que edifica su casa sobre la roca, es todos los días estar abriendo su palabra y decirle al Señor: Señor, háblame y yo obedezco. ¿Se acuerdan cuando dijo? Simplemente respóndele esto a Samuel. Elí, un profeta que había perdido la audición con respecto a la voz de Dios, le habla a un pequeño joven y le dice: habla, que tu siervo escucha. Empezó a distinguir la voz de Dios, un pequeño joven. Asistir al culto, a la predicación es bueno. Es bueno. Edifica, estamos edificando. ¿Quiere usted edificar sobre la roca? Eso sería parte del todo, pero no es el todo en sí, sino escuchar con atención y seguir las instrucciones que le da su Señor, su Dios, el cual dice que es su Salvador, su roca. El hombre prudente y sabio sigue instrucciones, oye el consejo para adquirir sabiduría, para poner por obra el conocimiento que recibe de parte de Dios. El cristiano verdadero, el que ama a Cristo, no solo la escucha, sino que hace, la atiende y la pone por obra. Por solamente la gracia de Dios que ha sido salvado usted y yo de la condenación eterna. Nos rendimos por completo en agradecimiento al que nos salvó. ¿Lo hacemos así, hermanos? Nos rendimos por completo, porque sabemos que fuera de Él, la misma palabra lo dice, nada, nada. Y nada en el griego es, pues nada. O en el español o en el Spanglish, nothing is nothing. O sea, nada podemos hacer sin Él. Se rinde por completo en agradecimiento, y por la capacidad que le da el Espíritu Santo ahora a nosotros, buscamos cada vez más crecer en su obediencia al Señor. ¿Cuántos quieren ser hijos obedientes? Amén. ¿Verdaderamente lo dice, hermano, simplemente porque dice, bueno, pues amén, yo quiero ser obediente? Juan capítulo 14, versículo 23, dice así: Jesús respondió y le dijo, y esta es palabra para ti, porque tú dices, yo amo al Señor, pero no solamente seamos de labios. Y si el Señor te dice, corrige tu vida, corrige todo lo que yo no he echado a perder, corrige lo que tú has echado a perder, corrige lo que tu carácter, tu actitud, tu forma de ser ha echado a perder toda la vida. Pero si dices ser hijo de Dios, he aquí que yo no te dejo solo, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Pero hay una parte que Jesús habla y dice en Juan 14, 23, respondió él mismo y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, ¿qué va a hacer? Lo va a amar, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Suena bonito, ¿verdad? Una bendición bonita, pero hay que amar al Señor, hay que amar y obedecerle. ¿Usted ama a su hijo cuando es desobediente? No, nos jalamos las greñas, ¿verdad? Ay, este niño. Y sacamos, siempre sacamos esta: traes el apellido Flores, o sea, el de mi esposa. Sí, porque no, Ortiz ni diga, no, somos unas blancas palomas y todo eso. ¿Sí o no utilizamos esos tipos de vocabulario? Porque nunca vas a decir, híjole, se te metió el Ortiz. No, siempre vamos a echar a la esposa o viceversa. De esta manera está edificando usted sobre la roca cuando usted ama al Señor y lo obedece. Hermanos, ¿qué hemos escuchado en este sermón del monte? ¿Qué ha escuchado usted? Todos los que han estado aquí, ¿qué te ha dicho Jesús?
Porque es bueno a veces pararse aquí y predicar por 1 hora, 45 minutos, predicar, pero la pregunta es, ¿qué te ha hablado Dios a ti? ¿Qué has cambiado en tu vida? ¿Has sido más prudente? ¿Has corregido tus pasos? ¿Has actuado en fe? ¿Y se ha visto los frutos del Espíritu Santo en tu vida o el fruto del Espíritu Santo? No podemos ser solamente oidores olvidadizos que salimos de esa puerta y se nos olvidó, porque muchos hemos salido de aquí y vamos manejando con la familia y todo, y ya viene la primera prueba, el primer detalle, siempre, o llegamos a casa y sale todo, o al siguiente día en el trabajo. Seamos hacedores de la palabra. Eso es lo que se espera, lo que espera Cristo de nosotros. Pero la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estamos empeñados en hacer la voluntad de aquel que nos llamó para su gloria eterna? ¿O estamos edificando sobre la arena o sobre la roca? ¿Puedes meditar un momento? ¿Puedes pensar? ¿Tu vida ha cambiado desde que conociste a Cristo? No desde que llegaste a esta iglesia, porque podemos decir, bueno, llegamos a una iglesia de sana doctrina y todo. No, desde que aceptaste a Cristo. ¿Cómo está tu vida? Porque podemos decir, bueno, una iglesia de sana doctrina, de donde se predica la palabra de Dios, donde se confronta el pecado, donde no se diluye, donde lo bueno le llamamos bueno y a lo malo es malo, y no tratamos de otra cosa más que creer en la palabra de Dios y obedecer su palabra. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Verdaderamente ha cambiado algo? O como dice la palabra, no os engañéis a vosotros mismos. No nos engañemos, porque en sí la mera verdad, sí vamos a dar cuenta nosotros como ministros, como líderes, pero cada quien daremos cuenta delante del Creador y del dueño de la vida. Amén. ¿Qué hemos hecho? Porque la prueba va a llegar, hermano, o estás pasando por prueba. La prueba llegará a algunos, o ya la están pasando, o están comenzando otra, como muchos hemos pasado. ¿Cómo te fue en la que pasaste? ¿Se te vino abajo tu casa? Y si se te vino abajo tu casa, ¿por qué sigues empeñado en vivir igual? En volver a acabar lo mismo. En por qué seguir ese sendero o esa actitud o esa misma actitud o ese mismo camino que ya tú sabes que no te llevó. Porque va a llegar la prueba, porque Dios nos va a probar la fe, porque Dios nos va a probar nuestra obediencia. Escuchar, hermanos, la atención de Dios. Por eso Él dijo, cualquiera pues. Fíjense que no dijo el judío que me oiga, o el gentil que me oiga, o el mexicano que me va a oír. Dice cualquiera. Diga conmigo, cualquiera. Usted, yo, quien sea. Por ahorita Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Él lo compara con un hombre prudente. Vuelvo a preguntar, ¿cómo es tu vida? ¿Prudente o insensata? ¿Cómo tú puedes? Porque es bonito cuando nos predican cosas de que Dios te ama, de que Dios te va a prosperar, de que aún así no sabe el predicador, el apóstol, el profeta que venga, que tu vida o mi vida es un desastre allá afuera, que vivo en el lodo cenagoso, pecando, vengo, levanto mis manos y bla, bla, bla y todo, y el asunto es que me voy, pero vienes, recibes una palabra de que vas a prosperar, vas a tener el carro de tus sueños, vas a tener la casa de tus sueños, pero mi vida está siendo insensata delante de Dios. A Dios, hasta ahorita no he visto a nadie que lo pueda engañar. ¿Usted sí? Dios no puede ser burlado. Por eso vivir una vida prudente es lo que Dios nos manda hacer. Y tenemos que corregir muchas cosas. Escuchar las instrucciones y seguirlas no implica que no vendrá la prueba. No, hermano, tampoco confunda esa parte. Que no habrá dificultad alguna, pero sí implica que usted podrá resistir la prueba en Cristo Jesús. Amén. Usted la va a poder resistir. Si no, mírese. ¿Cuántas pruebas ha pasado? Y usted puede levantar sus manos y decir, Señor, me has pasado por esto y bendigo tu nombre, porque solo tú has sido mi roca, tú has sido mi fortaleza. He perdido ciertas cosas en mi vida, pero tu nombre sea bendito y te mantienes en la fe. Ha cambiado tu perspectiva de la vida, cambia tu intimidad con Cristo. ¿Sí ven? Cosas que a veces antes no teníamos. En Juan 16:33 Jesús dice esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En las escrituras, paz significa esta parte: verse libre de conflicto o contención o guerra, que no es lo primordial en este pasaje.
Pero también dice que hay una calma interior y consuelo que da el Espíritu, el cual es un don de Dios a todos sus hijos y trae un corazón sosiego y serenidad. Primero, la paz que Dios nos da es la paz con nosotros, o que Cristo nos dio, es tener esa relación nuevamente con el Padre, porque estamos enemistados con Dios. Pero la paz para vivir en este mundo que nos trae a veces con mucho dolor, hermano. Duele a veces este mundo, duele la traición, duele la pérdida, duele muchas cosas, pero trae sosiego la paz que Cristo nos da. En el mundo, ahí habla Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Lo crees? Obedece a Cristo, hermano, obedezcamos a Cristo. Obedezcamos al Señor, porque vendrán, como dice el texto, lluvia, ríos, eso es tempestades de la vida, enfermedades, falta de trabajo, escasez, traición en la familia. Mismo Jesús nos habla, o la palabra nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo eso el Señor nos recogerá. Dígame si no es difícil. Es difícil, pero a veces nuestra actitud se deja mucho que ver. Nos enfrentamos a ataques que a veces de manera sutil, otros de manera muy violenta, pero siempre el ataque busca el mismo objetivo. ¿Qué busca? Socavar los fundamentos de nuestra fe, atacar tu fe. Y no se nos olvide lo que Jesús le dijo a Pedro, para que aquellos que yo estoy investido con poder y a mí no me tocará ni me llegará nada, dice: hey, aquel personaje ha pedido zarandear tu fe. ¿Sí se acuerdan, no? Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y vaya que fue zarandeada, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 4. En medio de todas estas tentaciones y en medio de la prueba, hermanos, un verdadero creyente encuentra siempre refugio en Dios. Y segunda de Corintios 4:16 dice: por eso no nos rendimos, dice Pablo, aunque nuestros cuerpos físicos estén cayéndose en pedazos. Fíjese, hermano, fíjese todo lo que Pablo veía, ¿no? O sea, todo lo que él estaba observando con los cristianos de aquel tiempo. Nuestro interior se renueva cada día. Estas tribulaciones triviales que tenemos apenas duran un poco de tiempo, pero producen para nosotros gloria eterna. No nos interesa lo visible, dice Pablo, porque aspiramos a lo invisible. Lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Y eso Cristo nos los dio. Vamos a otro texto, acompáñame, ya casi termino. Salmo 37:25. Acompáñame a Salmo capítulo 37, versículo 25. Aunque entremos en luchas, pruebas, tribulación, angustia, escasez, hermano, pérdidas económicas, familiares, el Señor siempre nos mostrará el camino. Y Salmo 37:25, tengo otra versión, dice: el Señor les muestra el camino correcto a sus seguidores y se alegra con su modo de vivir. ¿Importa cómo vivimos, sí o no? Sí importa, porque Jesús ve nuestra fe y la gente ve nuestra fe a través de nuestras obras. Y dice: aunque tropiecen, no caerán al suelo, porque el Señor sostiene su mano. Fui joven y ahora he envejecido, dice el salmista en el 25, Salmo 37:25. Fui joven y ahora he envejecido, sin embargo no he visto a los rectos abandonados y a sus hijos rogando por pan. Es un texto muy conocido en la Reina Valera. No ha visto justo desamparado y a su simiente que mendigue pan. Obediencia. Noé obedeció, Moisés obedeció, Josué obedeció, José el soñador, ¿qué hizo? Obedeció. Caleb obedeció. Pablo: Señor, dime qué debo hacer. Espérame. Y Pablo fue el propulsor o el que promulgó la palabra sobre los gentiles. Hay otro texto en Salmo también 41, dice: esperé pacientemente al Señor y se volvió hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó del pozo de la destrucción, de la mugre y el lodo. Me colocó en una roca y me dio un lugar seguro en el que permanecer. ¿En cuál permanecer? Me dio una nueva canción para cantar,
una canción de alabanza al Señor. Muchas personas verán y se asombrarán y depositarán su confianza en Él porque han visto nuestra actitud, porque ven nuestro carácter, porque ven nuestro modo de vivir como Dios lo ve. Felices son los que confían en el Señor, dichosos quienes no piden la ayuda a los arrogantes ni adoran ídolos. El verdadero cristiano, hermanos, se enfrentará a la prueba hallando consuelo y seguridad en Cristo. El verdadero cristiano ha edificado su casa sobre la roca y sabe que llegará la prueba, sí o sí, pero no caerá porque la roca es Cristo. ¿Es tu roca Cristo, hermanos? Verdaderamente es nuestra roca en la que yo me escondo, en la que yo confío, porque ciertamente la muerte podrá llegar también a nuestra vida. Esta es la más grande prueba que nosotros podemos tener, que si la muerte llega, toca la puerta de nuestra casa o estamos en un lugar, es lo mejor que tendremos, es la paz de que Cristo es nuestra roca. Que si construimos sobre ese fundamento, miramos cómo sobreedificamos. El cristiano sabe que un día tiene que partir de este mundo, lo tenemos claro porque cantamos, no, este mundo no es mi hogar. ¿Somos qué, hermano? Peregrinos y extranjeros. Aún en este país somos peregrinos y extranjeros, ¿sí o no? Bueno, los que no, soy mexicano, ¿verdad? Pero bueno, que como solemos cantar ese canto, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos y debemos de vivir como un ciudadano del reino, como un ciudadano. El cristiano no se deja llevar por las mentiras de este mundo, no se deja impresionar por las apariencias. Las pruebas de la vida, la prueba de la muerte no podrán arruinar al verdadero cristiano que ha edificado su casa sobre la roca. El cristiano no tiene que demostrarle nada a nadie, no se pone a contender con nadie ni a tratar de demostrar. Escuche bien esto, porque a veces eso causa mucho conflicto y mucha fricción. Te tengo que demostrar que soy cristiano. No, no se trata de eso. Que él sí hace las cosas bien o que no, y que todos son una bola de pecadores y todo eso. No, solamente el cristiano hace lo que hace para la gloria de Dios y advierte que un día lo que se haya construido será aprobado. Acompáñame a estos últimos versículos. 1 Corintios 3:13. 1 Corintios, Pablo nos habla y nos dice, pero la obra de cada uno, ¿qué va a ser? Será manifiesta. 1 Corintios 3:13, Pablo dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, la prueba nos probará. Las motivaciones de cada uno saldrá a la luz, hermano, de cada uno de nosotros. Por eso, ¿en qué estamos edificando? ¿En qué estamos edificando? Nuestra vida está fundada sobre la roca, está arraigada sobre la roca. En consecuencia de lo dicho hasta ahora, lo que llevamos del Sermón del Monte, hermano, es una lectura de la forma de un cristiano cómo debe de vivir. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo. ¿Qué pensamos de las limonas, de cómo oramos, cómo pasamos intimidad con Dios? Tu casa, hermano, si está fundada sobre la roca, no será arruinada por estar arraigada en Cristo. Pero no significa que el que esté fundada en Cristo no vas a pasar por problemas y pruebas. Pero Dios va a probar tu fe. Por vivir con la perspectiva de la recompensa eterna, el haber escuchado y obedecido sus instrucciones, tu casa está segura en Cristo. Pero si nosotros hemos descuidado todo eso, tenemos que meditar y debemos de accionar. 1 Timoteo 4:7 y dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Solo de esta manera tu casa no caerá, hermano, si está edificada sobre la roca. Y yo te pido en estos momentos, hermano, que medites dónde está edificada tú. ¿Eres una persona prudente? Es más, el Señor te hace la invitación de, ¿quieres ser alguien prudente? Edifica sobre la roca. Edifica sobre la roca. Edifiquemos porque es sólida, porque es firme. Cristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Palabra fiel es esta
Mis hermanos, edifiquemos sobre esa roca. Escuchemos con atención todos los años que Dios nos ha repetido a muchos de nosotros, a veces lo mismo. Y Él no quita el dedo del renglón hasta que pasemos esa parte. Cristo es la única manera de nosotros de afrontar las pruebas de la vida, pero sobre todo la prueba final, cuando nos llame a cuentas. Entonces veremos nuestra vida en la eternidad con Cristo, como aquella casa que no cayó, aunque recibió con ímpetu del ataque de la lluvia. Todo lo que ha venido a tu vida, hermano, ponlo en la balanza de la palabra y del Señor. Pero también pon tu vida en cómo está ahí. Señor, pesa mis intenciones. Que ese fuego de sus ojos consuma todo lo que hay en mí, Señor. Y tú pesa mi vida. Y si te he fallado, hoy es el día, hermano, que podemos a lo mejor restaurar o reiniciar, a volver el fundamento principal, que es Cristo en nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie un momento, por favor? Y le puedes decir: Señor, han venido ríos a mi casa. Y tu casa lo vamos a poner como tu vida, tu persona, tu ser, tus emociones, tus sentimientos. Han venido y te han trastornado de una manera difícil, y que has pensado muchos hasta abandonar la fe. Muchos hasta abandonar todo, porque duele. Como aquella casa que no cayó, aunque recibió el ímpetu del ataque de la lluvia, los vientos, que trataron de arrancarla desde los fundamentos, pero no fue posible. Fíjate que no fue posible, hermano, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Es Cristo tu roca? El Señor te pregunta: ¿verdaderamente soy esa roca para ti? ¿Soy el fundamento principal de tu vida? O tú dices, o tú tienes tu carro, tienes tu casa, tienes tu trabajo, tienes tu familia. ¿Esa es tu roca? ¿Has puesto tu confianza en tu esposo? ¿Has puesto tu confianza en tu hijo? ¿Has puesto tu confianza en la economía de este país? ¿Has puesto tu confianza en el presidente? ¿Has puesto Deja que Cristo sea la roca de tu vida. Dejemos que Cristo sea la roca de nuestra salvación, y empecemos a levantar sobre esa roca nuestra vida, en carácter, en actitud. Él es tu fundamento de tu vida, el ancla de tu fe verdaderamente. El Señor te invita a que creas en Él. Abandonémonos en Él. Dediquémonos a escucharle y obedecerle. Solo así tu casa no se caerá. Edifiquemos sobre la roca que es Cristo. Y aún así, si vinieran los vientos y pareciera que se cayera, Cristo seguirá siendo nuestra roca. Él es el intercesor de nuestras almas. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, y si quieres pasar a este lugar a orar y postrarte, no delante de este siervo inútil, sino delante de Dios, y reconociendo que, Señor, he estado edificando mal. Hay muchos aquí que dicen: sí, mi roca es Cristo, pero he edificado sobre mis sentimientos, sobre mis pensamientos, bajo mi razonamiento. Y eso quiero que cambie hoy, Señor. Quiero que obedecerte, quiero escuchar tu palabra, Señor, todos los días, para ponerla en práctica, para ponerla, Señor, en acción. Ahí donde estás en tu lugar, si la palabra de Dios en esta hora te ha confrontado, y sé que ha sido un poco fuerte, pero hay amor y hay gracia delante de su palabra. Hay oportunidad de Dios para decir: Señor, me arrepiento, porque he echado a perder muchas cosas. He echado a perder mi vida, pensando yo que estaba bien, pensando que ese estilo de vida que yo llevaba estaba bien, pensando que estos pensamientos que yo tenía, hablándole hacia mi familia, hablándole hacia cualquiera que se me cruzara, o asistiendo a una iglesia y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra, y pensaba que todos estaban mal, Señor, pero yo era el que no me quería sujetar a tu palabra, obedecer tu palabra. Señor, eras tú el que me estabas hablando, pero yo veía que todos los demás estaban mal, Señor, pero era yo, Padre. Y ahora en esta tarde el Señor, una vez más, esa roca, que se oiga su voz, donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío
Señor, tú eres mi roca. Tú eres mi roca fuerte, Señor. Señor, si vienen pruebas, tribulaciones, venga lo que venga, Señor, yo declararé, yo confiaré, yo confesaré con mi boca, Señor, que tú eres mi roca. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación, en el problema. Yo confiaré plenamente en ti, Señor. Y tu palabra me lo recordará, y tu Espíritu Santo, Señor, me lo recordará y me lo recuerda cada día. Confía, no temas, no desmayes. Esfuérzate y sé valiente, varón, hermana. Esforcémonos y seamos valientes. Él es tu roca, Él es nuestra roca. Señor, yo edificaré mi casa sobre la roca que eres tú, Jesús. Mis actitudes, mi comportamiento y mi carácter, Señor, en la roca, Señor, yo la pondré, Padre, para que cambies, para que cambien mis actitudes, para que sea un cristiano conforme a tu corazón, para que sea un hijo obediente, un hijo que responde, Señor, habla, que tu siervo escucha. Un hijo, Señor, que dice sí, Señor. Sí, Señor, si hay que quitar todo orgullo, si hay que quitar toda apariencia, Señor, responderé, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Toma un momento y dele gracias a Dios ahí en